bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Fungus Trufos. El día de hoy traeremos diferentes invitados que nos compartirán su conocimiento y experiencia acerca del mundo de los hongos. Para empezar, investigadores confirman la relación existente entre plantas y hongos. Dicha asociación generada por la unión entre el micelio, el hongo y las raíces de las plantas, dando la formación a las micorrizas. ¿Sabían que esta unión es beneficiosa para las especies involucradas? Pues se conoce ecológicamente como simbiosis o mutualismo. Se piensa que la asociación entre estas dos especies es bastante antigua y data de aproximadamente 400 a 500 años atrás. Las primeras observaciones se registraron en 1831. Sin embargo, el término micorriza fue utilizado por primera vez en 1885 por el científico Albert Frank. Dentro de los diferentes tipos de micorriza se encuentran las ectomicorrizas, que son características de los hongos que pertenecen a los filos Basidiomycota y Ascomycota, donde la asociación se genera de una forma externa, o sea, sobre la raíz y específicamente en células epidérmicas, dando la formación de un manto. Por otro lado, encontramos que las endomicorrizas, a diferencia de las ecto, se presentan de manera más profunda entre el hongo y la raíz, de manera que el micelio va a penetrar el interior de las células. En este caso, no se produce el manto. Dependiendo de la unión, se pueden subdividir en arbusculares o vesículo-arbuscular, donde se forman estructuras denominadas arbúsculos o ramificaciones de hifas dentro de las células de la raíz y se producen cerca a las haces vasculares. Su principal función es el intercambio de nutrientes. También pueden formarse estructuras llamadas vesículas de forma generalmente circular y pueden producirse tanto intracelularmente como en el espacio intercelular de la raíz, y su función es el almacenamiento de nutrientes. Las especies fúngicas que tienden a formar este tipo de endomicorriza pertenecen al grupo de los Zygomycetes. Ahora, ustedes se preguntarán qué aplicaciones tienen debido a su importancia. Pues bueno, estas han resultado útiles al emplearlas en agricultura, en sistemas forestales, ya que la asociación mejora las condiciones de adaptación y supervivencia de las plantas, e incluso algunas necesitan esta unión para su crecimiento cuando las condiciones ambientales pues, no son las más favorables, como lo son periodos de sequía o suelos pobres, ya que van a favorecer la absorción de agua y minerales desde el suelo, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el calcio, que son esenciales para el desarrollo de las plantas, además de brindarles una protección frente a patógenos y metales pesados. El uso en especies vegetales de interés ornamental cada vez es mayor. En el caso de las orquídeas, pues favorecen la germinación y el crecimiento de las plántulas. A nivel microbiológico, pueden incrementar la cantidad de nitrógeno disponible para el metabolismo de bacterias en el suelo. Además, en el cultivo de hongos comestibles se pueden utilizar las micorrizas, por ejemplo, en especies como la trufa. Para ampliar esta información, tenemos a nuestros invitados. Vamos contigo, Paola, adelante, cuéntanos. Buenos días, Sergio, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar acá con ustedes compartiendo mis conocimientos y adquiriendo nuevos conocimientos también. Y pues quiero comenzar contándoles que Ascomycota es el filo más grande de hongos y que actualmente hay más de 64.000 especies conocidas. Una característica que nos permite definir al filo Ascomycota es una estructura en forma de saco que es denominada ascus, y pues en la cual se van a producir esporas meióticas que son llamadas ascosporas. Algo importante y que tú nos mencionaste al principio es que hongos del filo Ascomycota tienen la capacidad de formar micorrizas, y pues entre estos hongos vamos a encontrar a las trufas. Estos hongos son hipógeos, es decir, que crecen bajo tierra a profundidades entre 5 y 10 centímetros aproximadamente, y tienen una característica, y es que presentan una relación simbiótica para así poder cumplir su ciclo de vida. Presentan esta relación simbiótica con árboles como los pinos, castaños, nogales y especialmente con árboles del género Quercus. Acá esta simbiosis que les acabo de mencionar es lo que se va a denominar la micorriza. Y pues ya para adentrarnos un poco más al tema, les quiero hablar del ciclo de vida de las trufas, y en este lo que sucede es que los micelios van a establecer una interacción simbiótica, como les mencioné anteriormente, con organismos hospederos. Debido a que como las trufas producen sus cuerpos fructíferos sexuales bajo la tierra, pues estas no tienen la capacidad de diseminar sus esporas como los hongos que fructifican en la superficie,
y por esto pues la dispersión de sus esporas va a depender es de seres vivos como insectos y como mamíferos. Una vez que son dispersadas estas ascosporas, entonces la espora haploide va a germinar un micelio de vida libre haploide y pues va a establecer, como les mencioné, esa asociación ectomicorrícica con las raíces de los árboles hospedantes y pues ya luego de esto pues las hifas se agregarán y formarán el cuerpo de fructificación sexual. Es importante que resaltemos, Sergio, que el periodo de fructificación de las trufas es muy largo y que el cultivo y almacenamiento de las trufas es difícil de controlar, pues debido a esa dependencia con factores abióticos como lo son el clima, la humedad y con las condiciones del suelo y la flora. Asimismo, se conocen también que factores edáficos como el pH, la humedad y los nutrientes pueden llegar a alterar ese cultivo y ese almacenamiento. Por tanto, pues es importante que para que la trufa pueda fructificar, que la planta esté bien micorrizada y que el suelo sea favorable. Y quiero mencionarles aquí, resaltarles que es imposible que cultivemos trufas independientemente. Es necesario que sean cultivadas juntos los dos organismos que van a intervenir en la micorriza. Para hablar un poco de la taxonomía de las trufas, entonces, pues taxonómicamente las trufas comestibles pertenecen a la familia Tuberceae, Pecisae y al orden Pecissales. Tenemos que actualmente se conocen más de 100 tipos diferentes de especies de trufas en todo el mundo y pues que aún se siguen descubriendo nuevas especies. Acá quiero mencionarles que pues diversas especies de trufas son ricas en nutrientes como minerales, como ácidos grasos, aminoácidos, carbohidratos, proteínas, fibra. Y quiero comentarte a ti y a todos los que nos están escuchando algunos tipos de trufas. Y en este caso pues tenemos las trufas blancas, en las que se incluyen trufas como Tuber magnatum, Tuber borchi y Tuber maculatum. Tenemos también las trufas negras, entre las que se encuentran Tuber melanosporum, Tuber brumeum, Tuber uncinatum y Tuber indicum. Un dato curioso y que les quiero contar es que se denominan trufas negras pues porque llegan a su madurez en el invierno, y asimismo son denominadas trufas blancas porque llegan a su madurez en el verano. Algunas especies como Tuber magnatum y Tuber melanosporum han tenido una gran demanda en el mercado de alimentos en muchos países debido a su sabor y a su olor especial. Y asimismo pues les quiero resaltar que las trufas pues poseen una variabilidad significativa en sus perfiles de aroma de una especie a otra, y pues que estas fragancias se basan en un metabolismo de compuestos que a veces son modificados por la microbiota del cuerpo de la trufa. Un dato que les quiero dar es que en el momento de la maduración de las esporas y la emisión de todas estas fragancias ricas y volátiles, pues se atraen a muchos animales como los mamíferos o los invertebrados del suelo, que cuando ubican pues esos cuerpos frutales en el suelo, ellos los consumen. Y pues ya finalmente, y para ir concluyendo, quiero mencionarles algo muy importante, y es que las trufas tienen diversas actividades biológicas como actividades antioxidantes, actividades antiinflamatorias, y presentan una actividad muy importante a nivel antitumoral, pues ya que estas tienen cantidades significativas de polisacáridos que poseen esa actividad anticancerígena. Y pues nuevamente, Sergio, muchas gracias por tu invitación. Noticia de último momento. ¿Trufas que no son trufas? Sofía, cuéntanos de qué trata esto. Hola Sergio, muy buenos días. Bueno, ¿trufas que no son trufas? Preguntas. Pues sí, acá en el filo Basidiomycota nos encontramos con ciertos hongos comúnmente conocidos como falsas trufas. Esto se da principalmente por la confusión que puede haber a nivel visual de ciertos cuerpos fructíferos de estos hongos conocidos como basidiomas en relación a las trufas verdaderas del filo Ascomycota. Sin embargo, su estructura es muy diferente, y para dar cuenta de ello les voy a presentar dos hongos.
El primero, Scleroderma polyrhizum, y el segundo, Physophilus arrizus. Ambos hongos pertenecen al orden de los boletales. Este primer hongo, Scleroderma polyrhizum, suele presentar un cuerpo fructífero caracterizado por un carpóforo de forma globosa y regular, y suele estar un poco enterrado en el suelo donde crece. Cuando este madura, el cuerpo se abre en forma de estrella, que es lo que lo caracteriza, y deja a la vista una gleba que va de blanco a morado marrón con una masa pulverulenta de esporas. Por otro lado, Physolysus arrizus, también conocido como Physolysus tinctocyrus, presenta un basidiocarpo de globoso a periforme, una gleba compacta, pulverulenta, de amarillo pardo a tonos negruzcos. Este basidioma de este hongo, de hecho, tiene un interés gastronómico. Se dice que puede ser consumido antes de estar maduro. Sin embargo, no presenta mayor comestibilidad ni valor comercial como si lo tienen las trufas verdaderas. Como dato curioso, este hongo es utilizado como fuente de tinta a nivel industrial por un pigmento que produce en el basidiocarpo. Ahora bien, he de resaltar que estos dos hongos y sus fructificaciones se relacionan con la formación de ectomicorrizas, concepto que Sergio ya mencionó anteriormente. Esta asociación simbiótica planta-hongo es supremamente importante para el crecimiento de algunas especies vegetales, como lo son los pinos, por ejemplo. La importancia e interés de estos hongos, como lo son Phylloryzus arrizus y Scleroderma, es que la formación de ectomicorrizas con diversas especies de plantas permite ser el objeto de estudio para la inoculación de los mismos en aquellas especies vegetales, con el objetivo de mejorar y acelerar el crecimiento de las plantas con algún interés ecológico y o comercial. Todo aquello soportado por un reciente estudio que obtuvo como resultado un aumento en la altura de los brotes, del diámetro del tallo, el número de hojas y el peso fresco y seco de los brotes de la planta en cuestión. Este resultado fue observado gracias a la colonización de las raíces de la planta por aquellos hongos ectomicorrízicos. Otra aplicación importante, y ya determinada hacia el área clínica y relacionada específicamente con Scleroderma polyrhizum, es la aplicación del ergosterol aislado del mismo como un tratamiento a lesiones pulmonares agudas inducidas por lipopolisacáridos. Se encontró en un reciente estudio que el ergosterol puede considerarse como un posible agente potencial para prevenir este tipo de lesiones pulmonares, pues se describe en el estudio que este compuesto activo inhibió las células inflamatorias, citoquinas y otros factores relacionados con el proceso inflamatorio de la lesión. Y bueno, Sergio, eso sería todo lo que tengo que compartirte sobre este tema de las trufas que no son trufas. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Ahora vamos con Saray, quien nos hablará acerca de aspectos importantes en el desarrollo de la trufa. Adelante, Saray. Sí, gracias, Sergio. Bueno, como bien sabemos, la trufa es un alimento exótico y rico en nutrientes. Sin embargo, no se ha podido estandarizar por los tiempos extensos de su formación y además de las condiciones en las que debe estar. Pero esto no quiere decir que no se hayan logrado llevar a cabo huertos productivos. Por el contrario, sí se ha realizado y se realiza mediante la técnica de trasplante de plantas inoculadas con trufas. Y de hecho, para el año 2012 se indagó en cómo el crecimiento de trufas, específicamente Tubermelosporum, se ve relacionada con las ectomicorrizas, tanto en crecimientos naturales como en los huertos ya cultivados por el hombre. El estudio, además de revisar la biodiversidad de las especies ectomicorrísticas y la competencia de ectomicorrizas contra Melosporum, también habla sobre la sustentación de diferentes plantas hospedantes. Para hablar más del tema y de ese análisis tenemos acá al lado al director del Instituto de Investigación de Biociencias y Biorecursos de la División de Perugia, Francesco Paolocci. Muy buenos días, director. Buenos días, gracias por invitarme al programa de hoy. Es muy gratificante que la juventud se interese en los procesos ambientales que hacen parte de algo tan grande como la industria. Así es, director Francesco. ¿Qué le parece si comenzamos con los elementos que usó para llevar a cabo su investigación? Bueno, pues primero se usaron 2 lugares naturales y 2 suelos cultivados por nosotros.
Estos estaban ubicados en el país natal Italia, específicamente Italia Central. Se ubicaron los terrenos naturales de trufa en Montemartano, cerca de Spoleto. La diversidad involucraba a el roble, o también conocido como Quercus pubescens, y esta plantación desde el 2002 produce melanosporum. Aún así, habían robles que solamente producían su competencia, Tuber brumale. Para el análisis seleccionaron la zona natural y la zona cultivada, que iban a compartir características con la misma cantidad de piedras, por ejemplo. También iban a tener arcilla, arena, y la materia orgánica oscilaba entre 4 y 0,5% para un final de pH 8. Ah, o sea que se encontraban en un terreno alcalino. En efecto, así es, señorita Saray. Estoy enterada de que se emplearon técnicas de muestreo de raíces para verificar que las trufas se desarrollaban y que de este estudio su grupo logró encontrar que en 12 muestras de las plantas de roble se encontraron Tuber avestium y Tuber brumal. De manera resumida, ¿qué más se necesitó para tener en cuenta en este análisis? Esas raíces las examinamos para identificar los morfotipos y también el color de las ectomicorrizas. Se hizo también una identificación molecular de las ectomicorrizas y una amplificación de ADN en los microorganismos del suelo, además de un análisis de secuencias y datos recopilados analíticamente. Bueno, para no salirnos del tema, cuéntenos, doctor, cómo es que un grupo de hongos parafiléticos se relaciona con las trufas que vienen de un filo Ascomycota y cuál es la importancia de esta relación. De acuerdo. Todas las especies de tubérculos afectan negativamente a los competidores de hongos de extenderse sobre y al lado de sus plantas hospedantes, mediante alelos que presentan actividad opática que pudimos observar en nuestra investigación. Sabemos que pueden generar compuestos volátiles y además de esto extractos metanólicos, metabolitos que van a participar en los procesos de control involucrados tanto en la planta con el microorganismo como entre microorganismos, afectando así el crecimiento de los competidores de hongos. Ah, o sea que las ectomicorrizas de Zygomycota son o pueden ser inhibidas por el crecimiento de las trufas, pero además creo que pueden servir en procesos de fertilización de suelos y para estas mismas, tanto en cultivos creados por el hombre como en sectores naturales. Según lo que leí, esto depende también de la trufa que se desarrolle. Bueno, esto sin duda nos ayuda a mirar la ecología entre hongos y cómo compiten por su desarrollo. Muchas gracias, doctor Francesco. Sí, exacto, como usted dijo, señorita Saray. Muchas gracias por invitarme a este programa. Gracias. Valeria, 3 nuevas clasificaciones de especies de trufas que anteriormente pertenecían al filo Ascomycota. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es este nuevo descubrimiento? Bueno, muy buenos días. Voy a hablar de las especies de trufas del linaje Tarceta geopiscis, que vale aclarar que incluyen 3 géneros de trufas, que son Hypnocytis, Paurocotylis y Stephensia, del filo Ascomycota. Y bueno, específicamente voy a hablar de 3 especies de trufas pertenecientes a Paurocotylis, que fueron clasificadas en el filo Glomeromycota, y esto fue debido a unos análisis filogenéticos de secuencias de ADN ribosómico nuclear. Y bueno, hay que tener en cuenta que los géneros se discuten según un sistema basado. Entre las nuevas clasificaciones que voy a hablar, la primera se encuentra la trufa llamada Redexquera fulvum, que según un estudio realizado en México, esta especie de trufa pertenece a los hongos micorrísticos arbusculares, que, para aclarar, son organismos del suelo que viven simbióticamente con la mayoría de las plantas, en donde les aportan beneficios, ventajas con respecto a plantas no micorrizadas, y pues le facilita a la planta la toma de nutrientes que se encuentran en el suelo. Y bueno, esto es de gran importancia biotecnológica para el sector agrícola. Y bueno, hablando un poco de características morfológicas, pues posee un color blanco y a medida que va madurando posee un color marrón. Es una trufa de tamaño pequeño
Bueno, la segunda trufa que voy a hablar se llama Glomus macrocarpum. Esta trufa se encuentra principalmente en Brasil, en el Amazonas. También pertenece a los hongos micorrízicos arbusculares. Este presenta esporas que se encuentran en cuerpos fructíferos y bueno, estos cuerpos fructíferos tienen forma irregular, globosa, y hay casos en donde las esporas aparecen en el suelo. Ya que también pertenece a los hongos micorrízicos arbusculares y forman una relación simbiótica con las plantas, se han hecho estudios que determinan que Glomus macrocarpum mejora las plantas de pimiento y de esta manera puede mejorar la calidad de cultivos vegetales. Bueno, y la última especie que voy a hablar de trufas se llama Glomerus fragile o Paurocotylis fragilis, según el autor. Bueno, este presenta un cuerpo fructífero que se compone de hojas ramificadas y en la madurez tiene cuerpos fructíferos epígeos de color rojo anaranjado. Bueno, en cuanto a la importancia de Glomus fragile, al ser tan peculiar no hay mucha información sobre estudios o aplicaciones en la industria, a diferencia de las trufas que mencioné al principio o las trufas pertenecientes al filo. Bueno, para cerrar nuestro programa por el día de hoy, nuestros invitados tienen algunos comentarios. Muchas gracias, Sergio, y pues concluimos con lo que les mencioné, que las trufas son hongos hipógeos que se caracterizan por la formación de las micorrizas para su producción y que tienen grandes propiedades y grandes características que les sirven para tener aplicación en muchas industrias y que son uno de los alimentos más cotizados en el mundo. A pesar de su aspecto y de formar ectomicorrizas como las trufas de Ascomycota, las falsas trufas de Basidiomycota son estructuras distintas, con bajo interés gastronómico y comercial. A diferencia de las trufas verdaderas y su interés en la industria de alimentos, los hongos productores de estos basidiomas tienen aplicaciones a nivel farmacéutico y agrícola. Bueno, Sergio, una de las conclusiones del programa puede ser que las ectomicorrizas de Zygomycota no son un competidor fuerte contra las trufas de Tuber melanosporum, porque pierden la batalla. Pero esto para la trufa representa sin duda alguna una ganancia, ya que logran fertilizar el suelo a partir de Zygomycota y esto les sirve de fuente de nutrientes para el huésped al que están sujetos. Bueno, para concluir, un análisis filogenético puede indicar las relaciones evolutivas entre las secuencias o especies. Y actualmente, con los constantes cambios de clasificación, especialmente en los hongos, juega un papel muy importante. Por ejemplo, en lo que yo mencioné, en donde 3 especies de trufas que pertenecían al filo Ascomycota ahora pertenecen al filo Glomeromycota, gracias al análisis filogenético realizado. Agradezco a cada uno de nuestros invitados por el interés en participar en nuestro programa, especialmente a Jamie, Saray, Laura, Valeria y quien habla, Sergio Andrés.